Hace 2 años, cuando mi vida comenzó a desmoronarse, mi hija tenía solo 3 años. Debido a mi apretada agenda de trabajo, no pasaba mucho tiempo con ella, así que cada momento que tenía con ella era especial. Mi esposa era ama de casa, así que se encargaba de la mayor parte de las responsabilidades parentales. Mientras tanto, yo trabajaba 6 días a la semana porque recientemente me habían ascendido a un puesto para el que no estaba completamente calificado, pero que pagaba bien. Además, estábamos esperando otro bebé. Desde que mi hija comenzó a hablar, fue muy divertido estar con ella. Comenzó a hablar un poco más tarde que otros niños de su edad, pero ahora no deja de hablar, y me encanta. Escucharla hablar me recordaba por qué trabajaba tan duro todos los días para mantener a mi familia. Una tarde de domingo, estábamos haciendo mi actividad favorita de la semana, pasar tiempo con mi hija y ver una película juntas, junto con nuestro pet Bo de 6 años. Disfrutaba cuando comentaba lo que veía en la televisión. Si había un gato, mencionaba el nombre del gato de mi abuela. Si había un perro, gritaba el nombre de nuestro pet Bo. Y cuando veía a alguien que se parecía a mí en la pantalla, señalaba y decía Dada, que es su manera de decir papá. Si veía a alguien que se parecía a mi hermano, decía Nochido, que significa tío, y así sucesivamente. Seguía haciendo esto hasta que se cansaba o se quedaba dormida. Hoy en día, la mayoría de las películas PG-13 tienen algunas escenas románticas, y no veo películas clasificadas como R con mi hija de 3 años. Pero es difícil encontrar una película sin romance en estos días. Estábamos viendo Wonder Woman 1984, que no es una película romántica, es apta para toda la familia y algo que puedo disfrutar con mi hija. Además, tiene a una superheroína como personaje principal, y espero que eso la empodere como mujer y aumente su autoestima mientras crece. Luego llegó la parte de la película en la que Gal Gadot, la actriz que interpreta a Wonder Woman, tenía una escena romántica con Chris Pine. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Durante esa escena, mi hija dijo, esa es Mama y Udo. Llamaba a su madre Mama y a mi Dada, pero ¿quién es este Udo? Al principio, pensé que debía haberse equivocado al hablar. Tenemos familiares que nos visitan a menudo, pero nunca la había escuchado llamar a nadie Udo antes. No tenía ni idea de quién podría ser Udo. Reflexioné sobre sus palabras durante unos minutos, y luego decidí rebobinar la escena romántica para ver si volvería a decir Udo, y efectivamente, lo dijo una vez más. Me volví hacia ella y miré sus ojos inocentes y hermosos. Suavemente, le pregunté, ¿quién es Udo? Ella señaló al techo, lo cual no tenía sentido para mí. Pensé que tal vez estaba señalando a Dios o algo así. Para probarlo más, reproduje una película diferente con una escena romántica para ver si reaccionaría de la misma manera. Y para mi sorpresa, mi hija dijo lo mismo. Me hizo preguntarme si estaba tratando de decirme algo, pero no tenía ni idea de qué podría ser. ¿Quién es Udo? Se convirtió en el mayor misterio para mí en ese momento. Algunas personas pueden argumentar que no se puede confiar en lo que recuerdan o dicen los niños, y usualmente estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, alrededor de ese tiempo, leí una historia de noticias sobre un niño de 3 años que recordaba su vida pasada e incluso identificaba a su asesino. Los niños a veces pueden tener una sabiduría especial, especialmente a esa edad. Sé que esa historia era sobre la reencarnación, y mi situación era diferente porque sucedió en el presente. Aún así, tuvo un gran impacto en mí, y las similitudes sorprendentes en edad y el encuentro reciente con esa historia me hicieron creer que los niños eran oráculos. Fue una situación tan surrealista, y el mayor misterio para mí era descubrir quién es Udo. No podría preguntarle a mi esposa sobre Udo porque podría mentirme. En ese entonces, tenía completa confianza en mi esposa y esperaba nada más que honestidad de ella. Hablando de mi esposa, ella nació en Medio Oriente y vino a América con su familia cuando era adolescente. Se crió como musulmana. Mis padres también emigraron del mismo país que los suyos, pero yo nací aquí en los Estados Unidos. Nos presentaron a través de conexiones familiares, así que nuestro matrimonio tenía un fuerte apoyo familiar. Ambos nos identificamos como musulmanes pero no éramos extremadamente religiosos.
Observamos las tradiciones y festividades islámicas y asistimos a la mezquita los viernes. A veces, mi esposa usa hijab, pero es su elección y no le pido que lo haga. Sinceramente, no me importa de ninguna manera. Tiene 26 años y yo 32. Está estudiando psicología en la universidad, y antes de comenzar una familia, trabajaba como maestra de secundaria. Decidimos juntos que ella debería convertirse en ama de casa y cuidar de los niños. En cuanto a mí, trabajo como gerente financiero, y soy relativamente joven para tal puesto en un gran banco. Nos mudamos a nuestro apartamento actual hace unos 7 meses porque recibí un ascenso y tuve que trasladarme. Vino con un aumento salarial significativo de más del 40%. Ahora que conocemos el trasfondo, sigamos. Recuerdo haber acostado a mi bebé esa noche y aún reflexionar sobre quién podría ser Udo. Nunca pensé en enfrentarme a mi esposa porque, honestamente, acusarla de algo tan serio sin ninguna evidencia sería una locura. Además, mi esposa era una pareja increíble en todos los sentidos. Era obediente, se encargaba de las tareas del hogar, cocinaba comidas deliciosas y teníamos una vida sexual saludable. No había ninguna bandera roja en absoluto, así que ¿por qué la acusaría de tener una aventura solo porque mi hija vio una escena de película y mencionó a Mama y Udo? Parecía una idea descabellada. No sé quién es Udo, y podría ser simplemente un producto de la imaginación de mi hija. Acusar a alguien sin pruebas sólidas es un asunto serio, y una vez que se habla, no se puede retractar. Mi próximo paso es descubrir quién es Udo. Aunque la idea de que mi esposa tenga una aventura con Udo me atormentaba, la olvidé por completo al día siguiente y seguí con mi rutina habitual. Avancemos 2 meses, habían pasado 9 meses desde que nos mudamos a nuestro nuevo apartamento. Un día, estábamos paseando a nuestro perro en un parque comunitario cerca de nuestro lugar. Estábamos mi hija, mi esposa, nuestro perro y yo. De repente, nos cruzamos con un hombre que también paseaba a su perro viniendo en dirección opuesta. Lo interesante fue que mi perro pareció reconocer a su perro de inmediato. Ambos perros actuaron como si se conocieran, y mi perro comenzó a correr hacia el extraño y su perro. Rápidamente tiré de la correa para detener a mi perro. Miré a mi esposa, y ella estaba haciendo todo lo posible para ignorar lo que estaba sucediendo, evitando el contacto visual y mirando hacia adelante. Cuando mi hija vio al hombre, llamó a Udo. Lo llamó con la misma familiaridad que usaría para cualquiera de mis parientes que conoce. Pero el hombre reaccionó de manera diferente. Era como si no la conociera en absoluto. Nos ignoró y continuó caminando, arrastrando a su perro lejos, actuando como un extraño que no reconocía a ninguno de nosotros. Hice contacto visual con el hombre, le sonreí cortésmente, y él sonrió de vuelta antes de seguir su camino. Fue una experiencia tan extraña que me dejó necesitando una explicación. Había una energía incómoda a nuestro alrededor. Aunque el encuentro con este extraño duró solo unos segundos, pareció mucho más largo. Miré a mi esposa de nuevo, y todavía estaba mirando hacia adelante como si no hubiera notado lo que acababa de suceder. Le pregunté quién era el hombre y si lo conocíamos. Respondió con displicencia, diciendo que era solo un vecino del piso de arriba como si apenas lo conociera. Respondí cuestionando cómo nuestra hija conocía su nombre si era solo un vecino del piso de arriba. Mi esposa explicó que el hombre tenía la costumbre de dejar a su perro sin correa, y su perro vendría a buscar a nuestro perro. Habían interactuado varias veces, y él saludaría a nuestra hija. Parecía una explicación razonable, ¿verdad? Pero había algo que me molestaba. ¿Recuerdas hace 2 meses cuando mi hija vio una escena romántica en una película y llamó Mama y Udo? Ese mismo Udo es la persona a la que mi hija acababa de llamar, que resultó ser nuestro vecino. ¿Coincidencia? No lo creo. Y cuando le pregunté a mi hija quién era Udo en ese entonces, señaló al techo. Extraño, ¿no? Ahora mi esposa ha confirmado que Udo es de hecho un vecino del piso de arriba. Esto no puede ser solo una coincidencia. Algo está pasando aquí, y estaba decidido a descubrir qué era. Mi esposa estaba actuando de manera extraña y siendo secreta. Nunca pensé que ella me mentiría, y no la había atrapado en una mentira antes,
pero había una sensación sospechosa en el aire. Caminamos en silencio durante el resto de nuestra caminata después del encuentro con Udo. Comencé a pensar en todos los que pasaría si y cómo mi vida se vería trastornada si mi esposa estuviera teniendo una aventura. La idea de que mi esposa estuviera cerca de otro hombre me repugnaba. Aunque la evidencia era solo circunstancial, me sentía repulsado por la idea. Antes de llegar a nuestro apartamento, mi esposa notó mi incomodidad y me preguntó qué estaba pasando. Simplemente respondí con nada y permanecí en silencio, perdido en mis pensamientos. Cuando llegamos a casa, le pregunté abruptamente a mi esposa el nombre del hombre con el que nos encontramos. Parecía molesta y afirmó que no lo sabía. La pregunta repentina la sorprendió, y pude decir que sentía que sospechaba algo, pero no era el momento adecuado para enfrentarla. Estaba decidido a reunir pruebas, eso era todo en lo que podía pensar. Al día siguiente, donde hay humo, hay fuego, ¿verdad? Busqué en línea en busca de respuestas. Encontré foros donde podía compartir mi historia y documentarla para no seguir guardándola todo dentro de mí. Además, esperaba encontrar apoyo y tal vez alguien que hubiera pasado por una situación similar y supiera cómo descubrir si mi esposa estaba teniendo una aventura con Udo. Tal vez alguien me diría que simplemente estaba siendo paranoico y poniendo en riesgo mi matrimonio sin motivo. La primera cosa que necesitaba descubrir era el nombre real del chico. Si su nombre no era Udo, tal vez Udo era solo el nombre de su perro. En ese caso, mi sospecha se desmoronaría porque mamá no podría estar involucrada románticamente con un perro. También me di cuenta de que no debería tomarme demasiado en serio las palabras de mi hija. Ella solo tiene 3 años, y su imaginación puede volar. La gente en el foro sugirió contratar a un investigador privado para descubrir la identidad del vecino de arriba. No podía fisgonear su correo ni seguirlo yo mismo debido a mi apretada agenda. Tomarme tiempo libre en el trabajo para seguir sus movimientos y descubrir su profesión parecía tentador, pero contratar a un investigador privado sería más conveniente, menos costoso y menos agotador emocionalmente. Encontré un investigador privado en línea que se especializaba en casos de infidelidad. Le proporcioné el código de la puerta de mi apartamento y le expliqué mi horario. Su primera tarea era descubrir el nombre del vecino, donde trabajaba, su horario y su relación con mi esposa. La primera semana de la investigación fue estresante. Tenía que actuar normalmente alrededor de mi esposa y seguir con mi rutina diaria como si nada estuviera sucediendo. Quería que bajara la guardia y no sospechara nada. Me aseguré de quedarme en el trabajo más tiempo de lo habitual. Era importante para mí no albergar ningún odio hacia mi esposa en esta etapa. Todavía estaba en proceso de descubrir la verdad, y todo se basaba en especulaciones y pruebas circunstanciales. Después de una semana, me encontré con el investigador privado en un lugar previamente acordado para escuchar su informe. Me informó sobre los hallazgos del hombre. Descubrió que el nombre del hombre es Hugo, pero por razones obvias, no puedo revelar su apellido completo. Hugo tiene 36 años. El investigador compartió que Hugo se divorció recientemente y tiene 2 hijos con los que comparte la custodia con su ex esposa, quien obtuvo la casa en el acuerdo de divorcio. Por eso está viviendo en nuestro apartamento. Hugo tiene una novia y le gusta hacer ejercicio. El investigador reveló que Hugo trabaja como gerente de logística en una empresa de distribución. Tiene varios empleados bajo su mando, la mayoría de los cuales son mujeres. El investigador me presentó una carpeta con fotos de mi esposa e hija en el parque para perros, sentadas en el mismo banco que Hugo, mientras sus perros jugaban alrededor. Según el investigador, su interacción parecía amistosa, pero no presenció ningún contacto físico o signos de afecto. Hasta ahora, las cosas no pintaban bien para mi esposa. Fue preocupante ver a mi esposa mintiendo sobre no conocerlo o su nombre cuando había varias fotos de ellos charlando juntos. Ahora tenía fuertes motivos para creer que mi hija tenía razón desde el principio. Hugo sonaba mucho como Udo. La parte más perturbadora era la posibilidad de que mi hija hubiera presenciado algo inapropiado entre ellos. Aún me preocupa hasta el día de hoy. Nunca hemos participado en tales actos frente a nuestra hija, ni siquiera cuando era apenas un bebé.
Siempre hemos mantenido nuestras muestras de afecto en privado, aunque describiría nuestra vida íntima como saludable. No somos del tipo cariñoso fuera del dormitorio. El investigador privado preguntó si quería que continuara y decidí retener sus servicios por 2 semanas más para ver si podía descubrir más información. Para ser honesto, no estaba del todo seguro de qué más quería que descubriera. No había forma de que capturara a mi esposa y a Hugo mostrando afecto públicamente a menos que estuviera sucediendo en mi apartamento o el suyo, pero me animó el informe inicial y quería profundizar. Durante la reunión informativa la semana siguiente, el investigador privado observó que Hugo parecía estar involucrado con varias mujeres. Lo vio salir con 3 mujeres diferentes, 2 de las cuales eran sus empleadas que trabajaban bajo su mando, lo cual es una violación en la mayoría de las empresas. Sin embargo, el investigador no descubrió nada nuevo sobre mi esposa aparte de que pasa tiempo con Hugo en el parque junto con nuestra hija. En la tercera semana, le pedí al investigador que indagara sobre esas mujeres con las que Hugo estaba teniendo aventuras y descubriera si estaban casadas. Descubrió que una de ellas estaba casada con hijos, mientras que el estado civil de la otra mujer era soltera. No pudo obtener información sobre la tercera mujer. En este punto, empecé a pensar que Hugo era una persona terrible. Está durmiendo con las esposas de otras personas y abusando de su autoridad en el trabajo. Además, probablemente también ha dormido con mi esposa. Necesitaba más evidencia para confirmar si Hugo está teniendo una relación con mi esposa. Ya tenía pruebas de que mi esposa mentía, pero quería saber si estaba poniendo en riesgo mi salud y potencialmente poniendo en peligro la paternidad de nuestro hijo. El investigador me proporcionó una cámara oculta para instalar en nuestra casa, incluido nuestro dormitorio, junto con instrucciones sobre cómo monitorearla de forma remota. En la primera semana, no vi nada sospechoso. No hubo indicios de que Hugo viniera a mi apartamento. La segunda semana arrojó el mismo resultado. Empecé a considerar renunciar a la vigilancia antes de que mi esposa descubriera la cámara. Ella limpia toda la casa todos los días, lo que hace difícil mantener su posición oculta. Podría enfrentarla basándome en la evidencia que ya tenía y solicitar el divorcio, citando su aventura emocional como la razón. Sin embargo, la evidencia de infidelidad es débil ya que solo tengo pruebas de que me mintió. Podría mencionar lo que dijo nuestra hija, pero mi esposa lo negaría, y no quiero poner tensión en su relación. Es posible que estén llevando a cabo sus actividades en el apartamento de Hugo, donde no podría capturar ninguna evidencia. No hay forma de que el investigador privado pueda simplemente acampar en las escaleras de nuestro edificio de apartamentos, observando mi puerta principal todo el día. Estaba listo para tirar la toalla, pero no podía rendirme ahora. Decidí darle una semana más, y vaya que valió la pena. Fue una montaña rusa de emociones mientras observaba cómo se desarrollaba la evidencia. Sentí una ola de tristeza y humillación, pero también un sentido de alivio de que este agonizante tormento de 4 meses finalmente estaba llegando a su fin. Habían pasado 11 meses desde que nos mudamos a este apartamento. Mi hija tenía razón desde el principio. Me lo había contado hace 4 meses, y ahora finalmente atrapé a mi esposa en el acto. Permíteme compartir lo que presencié en la cámara. Después de que salí para el trabajo, mi esposa sacó a pasear al perro con nuestra hija, y cuando regresaron, estaban acompañadas por Hugo. Entró en mi apartamento junto con los perros. Hugo siguió detrás de mi esposa, y mi hija iba delante de ella. Luego, vi a Hugo acercarse por detrás y abrazar a mi esposa, acariciándola y besándole el cuello. Luego, ella se dio la vuelta, y comenzaron a besarse apasionadamente. Lo único que los mantenía separados era su embarazo de 6 meses, que potencialmente podría ser mío o de Hugo. Esta evidencia concluyente me dio la confianza para confrontarla. Su encuentro no escaló más allá de besarse y tocarse. Eventualmente, se separaron, y él se fue. Me dolió profundamente ver cómo ella devolvía mi amor y compromiso. La traté con respeto, nunca le levanté la mano con enojo y proveí para todas sus necesidades. Sin embargo, ella no pudo permanecer fiel ni darme la lealtad que merecía. Sus acciones pusieron en peligro mi vida al tener una aventura con un hombre que tenía múltiples parejas,
poniéndome en riesgo de enfermedades de transmisión sexual mortales. Traicionó al único proveedor de nuestra familia. Se comportó como una perra y debería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era hora de tener una conversación seria con ella. Cuando llegué a casa, confronté a mi esposa sobre su relación con Hugo. Inicialmente negó saber de qué estaba hablando y actuó como si no supiera nada. Sin embargo, el miedo en sus ojos revelaba la verdad que estaba ocultando en lo más profundo. Su secreto ya no estaba oculto. Le presenté las fotos de ella y Hugo juntos en el parque. Fue en ese momento cuando finalmente admitió conocerlo, pero no quería que yo descubriera porque temía que sospechara que algo estaba sucediendo entre ellos. Siguió mintiendo, insistiendo en que solo estaban hablando y que no había ocurrido nada inapropiado. Fue entonces cuando revelé la existencia de la cámara oculta, lo que llevó a sus gritos de sorpresa y vergüenza. Inicialmente, no me sentí enojado ni excesivamente emocional porque había derramado incontables lágrimas en los últimos 2 meses. Ella cayó al suelo, postrándose y suplicando a mis pies. Le pregunté cuánto tiempo había durado la aventura, y confesó que comenzó 2 meses después de que nos mudamos al apartamento. Habían pasado casi 1 año desde que nos mudamos. La curiosidad me impulsó a preguntar cómo comenzó todo. Según ella, se conocieron en el parque y comenzaron a charlar. Él afirmaba ser un entrenador de fitness y tenía un pequeño gimnasio instalado en su apartamento. Como ella se sentía aburrida en casa, subió cuando él la invitó, y así es como todo comenzó. Estas son sus palabras, no las mías. Han pasado más de 1 año desde la confrontación, así que ahora estoy comparativamente más tranquilo. Sin embargo, las emociones todavía están crudas y sigo sintiendo el dolor de que mi reputación sea manchada por esta mujer. Incluso hasta el día de hoy, parece como si la gente me mirara con desprecio. Hubo lágrimas de ambos, y ella intentó suplicarme que no la divorciara, diciendo que traería desgracia a ella y su familia. En su presencia, llamé a sus padres y compartí todo lo que había hecho. Estaba seguro de que su padre se ocuparía de ella antes que yo si se enteraba, porque también había faltado al respeto a su familia. Le dije a mi esposa que no podía seguir viviendo conmigo en mi apartamento. No podía echarla de inmediato, especialmente porque su nombre estaba en el contrato de alquiler, además estaba embarazada. Aunque la paternidad del bebé era incierta, le informé que dormiría en una habitación diferente hasta que encontrara otro apartamento para alquilar. Acepté cubrir el alquiler durante 3 meses mientras buscaba trabajo, y después de eso, estaría sola. Algunas personas podrían esperar que la echara de inmediato, pero no es tan simple. Necesito que se encargue de nuestra hija hasta que encuentre una niñera. No puedo permitirme faltar al trabajo o perder el enfoque porque tengo muchas responsabilidades. 2 días después, la ayudé a encontrar un nuevo apartamento y la hice firmar el acuerdo de divorcio. No queríamos gastar demasiado en abogados, así que optamos por la mediación. Estuvimos casados durante 5 años, y ella estuvo en casa durante 4 de esos años. Ganaba significativamente menos que yo cuando trabajaba. Según el acuerdo de divorcio, se suponía que le pagaría pensión alimenticia durante 1 año y medio. No podía regresar a sus padres u otros familiares porque estaba avergonzada de lo que había hecho. Casi todos los que la conocían también conocían la razón de nuestro divorcio. En cuanto a Hugo, más tarde descubrimos que la otra mujer con la que estaba involucrado también tenía novio. Así que compartimos pruebas de su aventura con su novio, el esposo de la compañera de trabajo que tenía hijos, y el novio de la otra mujer que no trabajaba con Hugo. Todos recibieron copias de la prueba de su infidelidad. También contactamos al Departamento de Recursos Humanos y les enviamos las fotos. No necesitábamos recordarles que había violado la política de la empresa al dormir con sus subordinadas. Afortunadamente, la empresa para la que trabajaba tenía una política en contra de eso, y eventualmente fue despedido. Nunca había hablado realmente con Hugo antes, excepto por intercambiar sonrisas durante los paseos con perros. Pero una vez que estuve decidido, trabajé duro y gasté mucho dinero para arruinar su vida, así como él había arruinado la mía. Terminó desempleado y tuvo que mudarse de ese apartamento. No estoy seguro de si sabía que yo era el responsable de todo.
Estoy seguro de que mi ex esposa le habrá contado algo. Alrededor de 6 meses después de que mi hija me informara sobre su madre y Hugo, mi ex esposa dio a luz. Aunque no vivíamos juntos, fui al hospital para verificar si el bebé era mío. Hugo es hispano, y la gente de mi país tiene un tono de piel similar, así que el bebé podría fácilmente parecerse a él. Decidimos hacer una prueba de paternidad, pero los resultados no estarían disponibles hasta el día siguiente. Nadie estuvo allí para el parto excepto yo. Fue diferente al nacimiento de nuestra hija, cuando todo el pueblo estaba en el hospital. Todos prácticamente le dieron la espalda. Sus últimos meses de embarazo estuvieron llenos de arrepentimiento y desesperación. Yo solo estuve allí porque había una posibilidad de que el bebé fuera mío. Ella suplicaba por misericordia y pedía perdón mientras estaba en el quirófano, justo hasta que comenzó el parto. Estaba aliviada de ver que yo estaba allí. Bueno, le envié a Hugo una carta desde el hospital, informándole que tenía un bebé. ¿Adivina qué? Nunca se presentó. Meses después, mi ex esposa me dijo que solo comenzó a mostrar interés cuando ella lo llevó a la pensión alimenticia. Ahora, mi ex esposa trabaja a tiempo completo y lleva una vida difícil, ganando un salario similar al de un profesor de secundaria. No sé si llamarlo difícil, pero en comparación con su vida anterior, es desafiante. Tengo la custodia completa de mi hija, aunque nuestro acuerdo de divorcio establecía la custodia compartida. Tengo una niñera a tiempo completo porque no quiero que mi hija se quede en un apartamento descuidado. No quiero que experimente una vida difícil. Gano lo suficiente y trabajo demasiado duro para que viva en esas condiciones, gracias.